La controversia sobre la culpa blanca. Siendo yo una persona procedente de Canadá, mi primera introducción a la experiencia de los afroamericanos bajo segregación fue al leer el libro Que la justicia fluya como agua, escrito por John Perkins. Según todos los informes, es uno de los grandes héroes de la reconciliación racial, un querido hermano a quien invité a hablar en la iglesia Moody. Quedé maravillado por su perdón de gran corazón a pesar de las injusticias y victimización que experimentó creciendo en el Deep South. El término Deep South se refiere a una subregión en el sureste de los Estados Unidos tradicionalmente conocida por sus características culturales, sociales, económicas e históricas distintivas, como su economía de plantaciones fuertemente dependientes del trabajo de esclavos para la producción de algodón y otros cultivos comerciales. Durante la era de Jim Crow, también te beneficiarías al leer su libro más reciente, Una sangre, palabras de despedida a la iglesia sobre la raza y el amor. Podemos estar agradecidos de que la segregación racial sea en gran medida ya un asunto del pasado, pero no debemos ser ciegos a la realidad de que ciertas formas de racismo aún existen. Para dar un ejemplo, muchas comunidades afroamericanas en Chicago han sido explotadas por propietarios blancos que compran propiedades y cobran altos alquileres, pero nunca reinvierten sus ganancias en la comunidad. Habla con nuestros hermanos negros y te darán múltiples ejemplos de racismo, a menudo invisibles y aún menos entendidos por quienes están en las comunidades blancas. Sin embargo, al mismo tiempo, en los últimos años, aquellos que son blancos han sido estigmatizados con lo que se denomina la culpa blanca. Es decir, se les dice a las personas blancas como colectividad que no solo deben sentirse culpables por el pasado, sino también por el presente. Intrínsecamente tienen privilegio blanco, entre comillas, que según dicen es un detrimento del progreso negro en cuanto a los trabajos, la educación, la vivienda y más. Estoy de acuerdo en el pensamiento acerca de que las personas blancas tienen una ventaja en nuestra cultura. Nunca he tenido que preocuparme si seré aceptado en una iglesia o en un entorno debido al color de mi piel. El racismo explica muchas de las desigualdades en nuestra cultura que deben ser abordadas. Pero también hay otro lado de la historia. El líder negro Shelby Steele escribió el libro La culpa blanca, cómo los negros y los blancos juntos destruyen la promesa de la era de los derechos civiles. Aunque no todos estarían de acuerdo con Steele, es ampliamente elogiado por sus obras. El periódico Chicago Sun-Times respaldó el libro diciendo, abro comillas, cualquier persona preocupada por el enfrentamiento interminable de las relaciones entre negros y blancos en este país tiene que leer a Shelby Steele. Steele también experimentó las injusticias raciales de la supremacía blanca, pero cree que la transición de la supremacía blanca a la culpa blanca no ha sido buena para la comunidad negra. En resumen, argumenta que durante la segregación los afroamericanos tenían responsabilidad pero sin recompensas. Ahora, con los avances de los derechos civiles, los afroamericanos a veces han buscado recompensas sin responsabilidad. Aunque los afroamericanos han sido victimizados por la supremacía blanca del pasado, ahora reprende a algunos líderes afroamericanos y les advierte que están utilizando la culpa blanca para promover una victimización continua de los negros como una identidad. Hablando de lo que sucedió después de la legislación de los derechos civiles, él escribe, la prueba decisiva para ser negro
requería aceptar la victimización racial no como un evento ocasional en la vida de uno, sino como una identidad continua. Cuando la victimización es identidad, entonces la ira apasionada de la víctima puede ser invocada incluso donde no hay victimización real. La culpa blanca era el poder y esta identidad era la palanca que los líderes militantes usaban para acceder a ese poder. Desafortunadamente, todo eso dio a los negros una identidad política sin un propósito real más allá de la manipulación de la culpa blanca. Fin de la cita. Ya sea que estemos de acuerdo con Steele o no, él sostiene que la culpa blanca está siendo utilizada por algunos afroamericanos, aunque no por todos, como un medio para obtener recompensas y reivindicaciones sin asumir sus propias responsabilidades. Recordamos la directriz del difunto marxista Saul Alinsky, quien les dijo a sus seguidores que deberían explotar la culpa latente. Algunos dirían que la culpa se utiliza como un medio por el cual las minorías pueden insistir en la búsqueda de privilegios no merecidos ni ganados. Esto anima a las víctimas a sentirse con cierto derecho y culpa a todos. ¿Qué mantiene a gran parte de la comunidad afroamericana en la pobreza sistémica? El pastor afroamericano, el reverendo Bill Owens, quien marchó con Martin Luther King Jr. en la lucha por los derechos civiles, probablemente estaría de acuerdo con Steele. En su libro Un sueño descarrilado, cómo la izquierda secuestró los derechos civiles para crear una clase subordinada permanente, Owens, después de presentar lo que él cree que es evidencia documentada de que el estado de bienestar fue creado para mantener a los afroamericanos como una clase permanentemente subyugada, argumenta que son las políticas sociales liberales las que han robado el orgullo a los afroamericanos. Para los afroamericanos, cuanto más el gobierno federal proporciona servicios supuestamente gratuitos, entre comillas, y ayudas subsidiadas y que son pagadas por los contribuyentes, más se incentiva a los afroamericanos a depender del gobierno. Con este sistema asistencialista, es menos probable que menos afroamericanos busquen recibir educación o trabajar arduamente por sus familias y mucho menos que se conviertan en empresarios, profesionales y líderes empresariales. Con ese sistema, menos afroamericanos tendrán el orgullo de mantener a sus familias y su propia dignidad. Nuevamente, observe nuestras ciudades interiores. ¿Te gusta lo que ves? Fin de la cita. En todos los debates sobre la culpa y privilegio blanco, sería prudente recordar las palabras de Martin Luther King Jr., quien nos recordó que no deberíamos juzgarnos unos a otros por el color de nuestra piel, sino por el contenido de nuestro carácter. ¿Qué podría ser más racista que juzgar a todo un grupo de personas simplemente por el color de su piel? No podemos cambiar el color de nuestra piel, pero podemos escucharnos mutuamente y preguntarnos cómo podemos avanzar en las relaciones raciales sin desviarnos innecesariamente por debates que intentan elevar a un grupo de personas a expensas y a costa de otro. Cuando le pregunté a uno de nuestros miembros de la iglesia Moody, que se considera un verdadero afroamericano porque nació en Ghana pero creció en el sur de Chicago, qué pensaba de los planes de estudio de justicia social en muchos campos universitarios, él dijo: cada día nos están separando cada vez más y nos dicen que no puede haber reconciliación de nuestra parte a menos que los blancos cumplan con ciertas demandas que ellos quieren hacerles. Y como esas demandas son imposibles, el punto muerto persiste. Espero que después de las manifestaciones y disturbios del 2020 se realicen los cambios necesarios para combatir lo que a menudo se llama racismo sistémico, que se define de maneras diversas. Pero también estoy convencido de que para los progresistas más acérrimos, nada de lo que se haga será suficiente.
Su objetivo es una retaliación interminable, no la verdadera reconciliación. La aritmética se transforma a la cultura woke. La justicia social se está extendiendo a disciplinas que normalmente habríamos pensado que estaban inmunes al racismo. Seguramente las llamadas ciencias duras, como las matemáticas, son objetivas, no están sujetas a las teorías de la justicia social y raza que se aplican a disciplinas como la sociología, la historia y la política. Pero ya no es así. Estas teorías ahora se están aplicando a las matemáticas también. Las escuelas públicas de Seattle comenzarán a enseñar que las matemáticas son opresivas. Es el titular escrito por Robbie Shaw el 22 de octubre de 2019. Un nuevo plan de estudios técnicos enseñará a los estudiantes que el conocimiento matemático antiguo ha sido apropiado por la cultura occidental. Las matemáticas son acusadas de fomentar una larga lista de crímenes más serios: imperialismo, deshumanización y opresión de personas marginadas. El plan de estudios de matemáticas propuesto está impregnado de problemas de justicia social, centrándose en casos de poder y opresión, así como en la historia de la resistencia y de la liberación. Nuevamente, permítanme afirmar que esto está en el campo de las matemáticas. Hasta ahora el plan de estudios no es obligatorio, sin embargo se ofrece como un recurso para aquellos profesores que deseen introducir estudios técnicos en el aula de las matemáticas. El objetivo es infundir estudios técnicos en todas las matemáticas, en todo el espectro del sistema educativo K-12, que se refiere a la educación que abarca desde el jardín de la infancia, kindergarten, que es la K, hasta el 12º grado, 12º curso de educación secundaria. Schwab dice que el marco propuesto será, cito, repleto de jerga de justicia social que suena inteligente, pero que en realidad es vacía. Fin de la cita. ¿Qué significa cuando dice rehumanizar las matemáticas a través del aprendizaje experiencial y facilitar el aprendizaje de manera independiente e interdependiente? La propuesta establece que los estudiantes serán capacitados para, cito, identificar las desigualdades inherentes del sistema de pruebas estandarizadas utilizado para oprimir y marginar a personas y comunidades de color y explicar cómo las matemáticas dictan la opresión económica. Fin de la cita. No podemos todos estar de acuerdo en que 2 más 2 es 4 sin tener una discusión sobre la raza. Aparentemente ahora no. Al igual que un incendiario que al mismo tiempo es bombero y es enviado a apagar las llamas de un incendio que él mismo inició, así los guerreros de la justicia social pretenden buscar soluciones a problemas que ellos mismos crearon. De hecho, ni siquiera Saúl Alinsky podría haber esperado un mejor esquema para mantener a las razas en un conflicto perpetuo e irresoluble. Casi podemos escucharlo gritar desde su tumba: crea problemas y luego úsalos para tu propio provecho.